cuando se cumplen 171 años de la muerte del escritor norteamericano Edgar Allan Poe, bien vale la pena recordarlo, pero en una de sus narraciones menos conocidas, se llama La Sombra y fue producto de una recomendación que él le hace a la gente de los Estados Unidos durante las pandemias y la forma de conservar el aislamiento. Estamos en nuestro canal de YouTube. Esperamos que se suscriban, esperamos igualmente los likes en nuestra página ppcomenta.com y con los aliados, la Agencia Mundial de Prensa de Colombia, World Press Agency of Colombia. Edgar Allan Poe, poeta, narrador y crítico estadounidense, uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, falleció el 7 de octubre de 1849 y en su narración La Sombra hace una especie de parábola que desde luego requiere la interpretación del lector con la peste y lo que ocurre cuando no se guarda el debido aislamiento. Es más o menos el mismo mensaje que le envió a la humanidad el escritor cuando se publicó en 1845 su cuento La Muerte Roja, en el que también se trata del mismo y difícil tema. Un grupo de amigos que parte de una manera animada durante el velorio de un compañero fallecido a causa de la peste. En la sala disfrutan del vino y de la buena charla, cuando de manera sorpresiva una sombra con baño invade el recinto. El cuento fue publicado en septiembre de 1835 en la revista literaria Southern Literary Magazine, cuando la fiebre amarilla y el tifus hacían estragos entre la población de los Estados Unidos. La historia la narra alguien que murió hace mucho tiempo y desde su inicio, en el primer párrafo, el autor hace énfasis en la incredulidad de las poblaciones y de quienes oyen o quienes leen la noticia. Vosotros, los que leéis, aún estáis entre los vivos, pero yo, el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán muchas cosas y se sabrán cosas secretas y pasarán muchos siglos antes de que los hombres vean este escrito. Y cuando lo hayan visto, habrá quienes no crean en él y otros dudarán, mas unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro, señala, y acto seguido habla de la peste y los sentimientos que ella en principio produce. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay hombre sobre la tierra, hombre ni nombre, pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste, agrega la narración de Poe. Pero a pesar del terror y de los demás sentimientos sobrecogedores que embargan a los habitantes de una región durante este tipo de flagelos, y esto ocurría en principio aquí cuando apareció el actual coronavirus o COVID-19, la gente se olvida de los aislamientos. El deseo de diversión y compañía, que parece que es atávico e inherente al ser humano, es el que triunfa y hace que los grupos se reúnan en torno al amigo, a recordar viejos tiempos y desde luego a disfrutar de un buen licor mientras llegue el momento del sepelio. No obstante, pese a la alegría transitoria y del placer inicial de que disfrutan, algo los hace sentir que todo no estaba bien. El cadáver del amigo parece enviarles un mensaje encriptado, enigmático, pero no del todo indescifrable. Los muertos se interesan en la alegría de quienes pronto van a morir también. Es el fondo de la narración. Sigue el cuento. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de historia, y cantábamos las canciones de Anacreonte llenas de locura, y bebíamos copiosamente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la persona del joven Zoilo, muerto y amortajado, yacía tendido cuán largo era. Era genio y demonio de la escena. Ay, no participaba de nuestro regocijo, pero su rostro convulsionado por la plaga y sus ojos donde la muerte solo había apagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían interesarse en nuestra alegría, como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir, sigue señalando el narrador. Situaciones como esta, en apariencia producto de la imaginación de Allan Poe, se han visto de manera sucesiva e incontrolable, no solo en Barranquilla y en el Atlántico. Esto es similar en todo el ámbito nacional. Fíjense esto. El diario El Tiempo publicó el 4 de abril del 2020, sepelio carnavalero en Barranquilla en plena cuarentena. Barranquilleros siguen incumpliendo orden de estar en casa. La policía impondrá sanciones.
Masiva asistencia a funeral prende las alarmas en Montería. Cientos de personas se agolparon en el cementerio y a ritmo de champeta dieron adiós al difunto. Señala el mismo diario el 8 de junio a las 0:59 p.m. de este año. Bueno, pero sigamos con la narración. En estos momentos, esos momentos de despreocupación, de jolgorio, de festejo desenfrenado, sucede un hecho terrible. Una misteriosa sombra que dice llamarse así, sombra. Entre líneas, el autor quiere decir contagio. Todos saben ya que la muerte está cerca, muy cerca. Los cantos cesan, el silencio es ominoso y se anuncia el final. Poco a poco, dice el narrador, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y es aquí que de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra, una sombra como la que la luna cuando está baja podría extraer del cuerpo de un hombre. Pero esta no era la sombra de un hombre o de un dios ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga, informe, indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, ni un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el cerco del entablamiento de la puerta, y sin moverse, sin decir una palabra, permaneció inmóvil. Y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven Zoilo, amortajado. Cuenta el relato que finaliza con la muerte. Y entonces, sigue diciendo la narración para finalizar, los 7 nos levantamos llenos de terror y permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos con los acentos familiares y hartos recordados de 1000 y 1000 amigos muertos. Reza el desenlace. El contagio. En fin, ustedes saquen sus propias conclusiones y me dicen.